¿Es ahí? Oramos al Señor. Padre, en esta hora te pedimos por esta palabra, Señor, que va a ser compartida. Usa mis labios, usa mi vida, Padre, pero que todos los que hemos venido a este lugar, Señor, y estamos en este lugar, no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Padre, que al venir a ese lugar, uno de los propósitos principales sea oírte a ti, Señor, escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Seguramente en esta semana vamos a utilizar esta palabra, Señor, y que podamos ser direccionados por tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho, creo que está en la pantalla. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dice, vuélvele también la otra. No le dice que le des en la otra, dice vuélvele, dale, ponle la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Verso 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Tome su lugar. El pueblo de Israel había sido tomado no cautivos, pero sí estaba bajo un imperio, el imperio romano, y aproximadamente dicen los historiadores que ya llevaban a 60 años bajo ese imperio, y el pueblo de Israel clamaba por un libertador. El pueblo de Israel, su oración era: Señor, envía a alguien que nos saque de la opresión. Los romanos están abusando de nosotros. Y los romanos eran muy fuertes en sus leyes. Y cuando surge Jesús, los judíos lo ven con una característica de líder. Jesús estaba cumpliendo los requisitos de un líder, como los líderes que tuvimos nosotros en nuestra historia: Francisco Villa, Emiliano Zapata, hombres revolucionarios que levantaron a hombres armados y salir a la guerra, a la lucha, porque también nosotros estábamos bajo un imperio y ellos se levantaron. Y el pueblo de Israel entonces clamaba por un libertador. El pueblo de Israel oraba, y cuando surge entonces Jesús, los hombres se le quedaron viendo a Jesús y le dijo: Jesús está llenando los requisitos que nosotros queremos. Y aparte, él está caminando como si fuera un gran líder. La gente lo está siguiendo. Los líderes escogían a sus líderes, a la gente. Y entonces Jesús empezó a escoger a algunos de los discípulos que nosotros sabemos que llegaron a ser apóstoles. Los escogió y los llamó. Y dicen los historiadores, estuve investigando en esta semana, dicen los historiadores que el Sermón del Monte, no sé si puedes poner la imagen, el Sermón del Monte no fue un mensaje de un día como lo vemos ahí, que él se sentó. Ahora le voy a explicar. Los líderes enseñaban, pero solamente los rabinos se sentaban. Cuando un rabino se sentaba, la gente identificaba y decía: este es un gran maestro que nos va a enseñar. Y dice la palabra que Jesús se sentó con sus apóstoles y les empezó a enseñar. Ahora, algunos se han atrevido a decir que el Sermón del Monte, como nos dice la Biblia Reina Valera versión 1960, y lo etiqueta como el Sermón del Monte. Yo no sé cómo tenga su título, pero ahí dice el Sermón del Monte. Pero algunas Biblias
no le pusieron el sermón del monte, sino le pusieron la carta magna del reino de los cielos. Otros le pusieron los principios del reino de los cielos. Y dicen estos historiadores que Jesús, estos sermones, o nosotros los llamamos como bienaventuranzas, solamente las bienaventuranzas están resumidas. Pero esas bienaventuranzas se llevaron horas de enseñanza. Los escritores como Mateo y Lucas, que son los únicos que escriben el Sermón del Monte, ellos se toman y resumen cada enseñanza en una bienaventuranza. Y nosotros podemos decir, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora, cuando los judíos estaban escuchando al maestro, ellos esperaban que el maestro les dijera: nos vamos a levantar en armas y vamos a derrotar a los romanos. Pero no fue así. El Sermón del Monte se le llama también la escuela ministerial de los apóstoles, que aproximadamente algunos vagan en el tiempo y dicen que se llevó un año las enseñanzas, las bienaventuranzas. Un año donde Él les enseñó, les puso la carta magna de lo que era un cristiano, de lo que era un discípulo. Y le dijo: si tú vas a llamarte discípulo de Cristo, esta es la carta magna. Si tú la cumples, eres digno de llamarte discípulo de Jesucristo. Si no la cumples, no te llames. ¿Sabes qué? Puedes decir que eres discípulo de Juan el Bautista, puedes decir que eres discípulo de los fariseos, de los escribas, de los herodianos, de los macabeos, de cualquier otra secta que había ahí. Pero no digas que eres cristiano, no digas que eres discípulo de Cristo si no cumples. Y entonces, mire, vaya conmigo, no lo traigo en la pantalla, vaya conmigo a Éxodo capítulo 21, versículo 23. Mas si hubiere muerte, Éxodo 21, 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y a esa ley se le llamó la ley de la venganza. ¿La ley de qué? De la venganza. Mire, Levítico capítulo 24, verso 19 y 20. Si quieren solamente apunte, yo le leo. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, verso 21 dice: y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Algunos otros registraron esa ley como la ley del talión. Ustedes la han escuchado. La ley del talión te da derecho legal, présteme atención, te da derecho legal que si alguien te hizo algo, tú tienes el derecho legal de desquitarte. Si alguien te robó una oveja, tú tenías el derecho legal entrar a su redil y agarrar una oveja y no te podía culpar, porque la ley de la venganza te daba derecho, ojo por ojo, diente por diente. Hoy en día usamos versiones diferentes. Usted se va a acordar de algunas de ellas. A mí el que me la hace, me la paga. Estamos diciendo lo mismo. ¿Y cuántas veces nosotros usamos la ley de la venganza? Usamos la ley de la venganza. Y mire, el último versículo, que fue Deuteronomio 19, 21, inicia diciendo: no tendrás compasión.
O sea, mire, que aquel que le causaban daño le obligaba a la ley a que se vengara. De repente alguien te hace daño. Mire, está aquí. De repente nos hace alguien daño y nosotros decimos, me la vas a pagar. La venganza es muy dulce. O no sé qué versión usted ocupe, ¿no? Según la versión que usted utilice, que envenena y que no sé qué. Pero de repente cuando tú te das cuenta que a alguien que te hizo algo, tú tienes la oportunidad de vengarte y tú dices, yo no sé cómo él me hizo eso, yo no le puedo hacer eso. Y desistes entonces y no le haces lo que él te hizo, porque estás usando compasión para él y dices, yo no le puedo hacer eso. Él me robó una oveja, pero yo no le puedo robar. Él, no sé cómo usted lo quiera ocupar en su trabajo. Mire que él me ganó un cliente, o que él hizo esto, él le dio más barato y se llevó a mi cliente, y ahora yo tengo la oportunidad de darle más barato a su cliente de él para ganármelo, y estoy en mi ley de la venganza. Pero de repente nosotros decimos, pero yo no tengo corazón para hacérselo. Pues ¿sabe qué? En el tiempo de la ley usted estaba obligado a vengarse. ¿Estaba qué? Obligado a vengarse. Por eso por eso Dios hizo 6 ciudades que se le llamaron ciudades de refugio. Porque si tú hacías algo no intencional, sino accidental, tú tenías un derecho: irte a refugiar en una ciudad donde el vengador, que sí tenía derecho de vengarse, no se vengara de ti, porque el sacerdote te daba cobertura y decía, a este no me lo toques, hasta que nosotros llevemos el caso y veamos que sí fue accidental. Si no era accidental y que él intencionalmente le aventó el tabique, ¿sabe qué hacía el sacerdote? Sacaba al hombre y decía, aquel tiene derecho de vengarse, y lo entregaba. Ahora, eso es lo que estaba haciendo Jesús en el Sermón del Monte. Les estaba explicando y les dijo, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero el verso 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Creo que Lucas dijo lo siguiente, bendecid a los que os maldicen, bendecid y no los maldigáis. Mire, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el verso 41, que es donde voy a poner y a centrar el mensaje de esta tarde, dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Los romanos habían adoptado una ley. Esa ley era persa. Y esa ley, si pones la imagen, los romanos le decían al hombre, al judío, oye, estoy cansado, lleva mi armamento 1 milla. Y el judío, aunque llevara prisa, estaba obligado a cargar el armamento. Y dicen los historiadores que la armadura, lo que es el escudo, la coraza, la espada, el casco, aproximadamente todo eso pesaba 50 kilos. Y entonces el soldado sacaba su armadura y se lo ponía al judío. Pero espéreme, el judío que cargaba el arma o la armadura del soldado era una ofensa y era una humillación para él. Todos sus amigos se burlaban y decían, te agarró el soldado y allá vas como burro cargando. Pero el judío iba contando los pasos, eran 1000 pasos. Y entonces él iba contando los pasos. No se hablaban porque no se odiaban los romanos con los judíos. Y cuando llegaba 999, 1000, y aventaba entonces todo el armamento y decía, ahora que lo cargue otro. Y se regresaba este hombre. Y si el judío veía, y si el romano veía a otro judío, le decía, ahora tú,
carga mi armamento, una milla. Jesús les está diciendo, aquel que te está pidiendo la carga por una milla, no vayas una milla, ve 2. Porque una milla, y aquí es donde entra la carga del mensaje, porque una milla es tu obligación cargarla. Pero si tú te consideras que te has encontrado con Jesucristo, ya no tienes que hacer lo que se te obliga nada más a hacer, sino que tienes que hacer cosas extras por amor. Y entonces la situación empezó a cambiar, porque entonces aquellos que ya habían escuchado el sermón del monte agarraban el armamento del soldado, y mientras el soldado mal encarado, así como usted, iba caminando de la guerra oliendo a sobaco, oliendo a guerrero, el judío le preguntaba y decía: ¿y usted de dónde es? ¿Cuántos hijos tiene? Y entonces el soldado decía: ¿y este qué le picó? Y empezaban a platicar en esos 1000 pasos. Y cuando él llegaba a la milla, el soldado le decía: detente, esta es la milla que tú tienes que recorrer conmigo. Pero el hombre que se había encontrado con Jesucristo le decía: no, ahora voy a ir una milla más, porque sabes, ahora tú eres mi amigo. Y entonces el soldado decía: ya, este hombre, ¿qué onda? Si antes me aventaba las cosas, y ahora las 2 millas son tan amenas, el viaje, que vamos platicando. Ya sé cómo se llama su hijo menor, ahora voy a ser padrino. Ahora que salga de la primaria, ya me pidió que yo sea padrino, porque ahora somos amigos. ¿Sabe por qué? Gracias a la segunda milla. ¿Gracias a qué? A la segunda milla. La primera milla, entonces, es una obligación. Y yo le llamo la primera milla, le llamo y le he puesto como título a ese primer punto: la milla obligatoria. La milla obligatoria. Mire, ahora se nos va a caer el velo que traemos. Y no me refiero a las hermanas, me refiero al velo que tenemos en nuestros ojos. ¿Cuántas veces, hermanos de Nueva Esperanza, hermanos cristianos que vienen más de 2 años aquí, cuántas veces nosotros nos sentimos muy bien porque saludamos al hermano, porque le sonreímos, le damos besito, porque venimos a la oración, porque venimos a los jueves el de varones o el sábado de damas, y porque vamos aquí y vamos allá? Espéreme iglesia, esa es la milla obligatoria. Qué bien te sientes cuando tú oras por los alimentos. No, espérame, esa oración es obligatoria. Pero uno se siente espiritual, así como: gloria a Dios, el fuego cayó mientras yo oraba por los alimentos, porque llevaba meses sin orar por alimentos y ahora estoy orando. Yo quiero publicar que me levanto 3 de la mañana a orar, y que me meto en mi cocina y que estoy orando y buscando al Señor, y Dios me dice: espérame, esa es tu milla obligatoria. Y estoy seguro que muchos de nosotros no hemos arrancado la primera milla, que es orar, que es leer la palabra de Dios, que es ayunar, que es venir a lo que tenemos como obligación en la reunión. ¿Sabe cuál es nuestra obligación, iglesia? Se lo digo por si usted pensaba que ya estaba en la segunda milla. Nuestra obligación es llegar temprano. Cuando usted viene, yo no sé cómo se siente cuando usted viene y ya terminó la alabanza. ¿Cómo va su milla? Su milla obligatoria, no es la segunda milla. Dios dice: ¿sabes qué? No solamente una milla, tienes que recorrer 2. Tu obligación es llegar temprano, así como llegas al cine y cuando llegas a ver el fútbol. A mí no me gusta casi ver el fútbol a medio tiempo. A mí me gusta ver desde que arranca.
No me gusta que me invite al cine cuando ya está empezada la película. A mí me gustaría que me invite cuando está iniciando y ver hasta los comerciales que ponen en el cine de las próximas películas. Y ahí me llevo y empiezo a escribir cuándo va a salir la siguiente. Entonces, porque no me gusta. Pero espéreme, esa es mi obligación. Llegar temprano a la iglesia es mi obligación. No me tengo que sentir el más espiritual porque llegué temprano. No, estoy recorriendo la primera milla. Está aquí. Y Jesús, para enseñarles a los discípulos que era caminar la milla extra, quiero que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 10 y voy a relatar la historia, la parábola de un hombre judío que había ido a Jerusalén. Estoy en el Samaritano, hermano Vladi. Y cuando ese judío había ido a adorar a Dios, dice la palabra, respondiendo Jesús dijo, un hombre, si pones el video, un hombre descendía de Jerusalén. Y ese hombre que venía de Jerusalén había venido de adorar a Dios. Iba camino a Jericó, dice Lucas. Y cuando iba camino a Jericó, probablemente traía dinero porque había comprado algunos víveres para su casa. Jerusalén era la capital. Y dice que cayó en manos de ladrones, los cuales los ladrones le robaron, le golpearon y lo dejaron medio muerto. Le voy a explicar ahorita qué es medio muerto. Y cuando lo dejan medio muerto, dice que en el camino de Jerusalén a Jericó, ya de regreso, vino el sacerdote de oficiar la misa, de oficiar el ritual. Y cuando vio al samaritano, pasó de largo. Y entre ellos ahora se encuentra con un levita. Y el levita, al ver al moribundo, al medio muerto, ¿sabe qué hizo? Pasó de largo. Pero entre ellos vino un hombre samaritano que al verle medio muerto, dice la palabra, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendió sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Si usted tiene su Biblia se va a dar cuenta, y si no, ahí escríbale. Hay un punto, y ese punto significa la primera milla. Lo lleva al mesonero y lo cuida. A mí me gustaría que estuviera su Biblia. El verso 35 dice: otro día. Yo había leído mal toda mi vida este versículo. Yo siempre decía al otro día. Pero la Biblia no dice al otro día, dice otro día. Sacó 2 denarios. Y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hay una imagen donde le está depositando los 2 denarios. La primera milla del samaritano fue esta: acercársele, lavar sus heridas, dar los primeros auxilios. Pero él se dio cuenta que el hombre estaba medio muerto. ¿Cómo será medio muerto? No había ciencia aún. Habían médicos, pero no había aparatos. Lo que quiere decir la Biblia que el hombre había entrado en estado de coma. Respiraba, pero no contestaba. Había estado en coma. Y entonces lo que él hizo, lo llevó al mesonero. El mesonero lo trató y le dijo: ¿sabes qué? Este hombre está en peligro.
está en terapia intensiva. Alguien tiene que cuidar de él. Y entonces él dijo, yo me quedo a cuidar de él. ¿Cuántos días pasaron? La Biblia no nos dice cuántos días pasaron. Pero estoy seguro que si el samaritano viniera a la iglesia Nueva Esperanza, el samaritano hubiera hecho eso, lo que hizo. ¿Sabe cómo reaccionamos? Yo ya cumplí. Ustedes vieron que le di los primeros auxilios y lo llevé al doctor. Y esperé que reaccionara porque tuve que invertir y decirle, sabes, brother, pues pagué 3,000 pesos ahí en la clínica y tienes o después, no importa, así como bien misericordioso nosotros. No importa cuándo, pero no es desconfianza tampoco, pero ¿me puedes firmar un pagaré? Y el hombre va a decir, estoy agradecido, en verdad, sí le vamos a pagar. Gracias, porque nadie se acercó a mí, sino usted. Espéreme, yo le voy a decir una cosa. Dice San Juan capítulo 4, cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana le dice a Jesús, entre judíos y samaritanos no hay relación. ¿Cómo me hablas a mí? La pregunta entonces, y le voy a poner esto con más claridad, los samaritanos eran enemigos de los judíos, porque los judíos así los veían, enemigos. Porque hace algunos años atrás, los samaritanos se robaron 10 tribus de Israel, hicieron su propia nación y pusieron su capital, Samaria. Y los judíos se quedaron con Judá y Benjamín, hicieron su capital, Jerusalén. Ya era Jerusalén, de hecho. Y entonces hubo una separación al grado que los judíos le llamaban puercos, cerdos a los samaritanos. Y ellos no podían caminar por caminos de samaritanos porque se sentían indignos o que no merecía ese camino que ellos pudieran atravesar. Pero este samaritano, cuando vio al judío, asió de él, cuidó de él, lo llevó al mesón. Y cuando hubo resucitado este hombre, cuando hubo vuelto a la vida este hombre, hasta ahí hay un punto en la Biblia y se termina la primera milla, la milla obligatoria. Pero ¿sabe qué hizo ese hombre? Otro día, dice el verso 35, sacó 2 denarios. 2 denarios es el salario de semana y media. Estamos hablando que si cuánto se gana a la semana, 1,200, 1,400. ¿Cuánto ganan? El salario mínimo aquí en Iguala. 1,200. Hermano Ciro, eso paga, ¿verdad? 1,200. Más 600, 1,800. Eso es lo que él sacó. Más aparte ya había pagado las curaciones y todo. Y él sacó 1,200, 1,800. Y le dijo al doctor, aquí está, cuídamele. Y si gastas de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Sabe? Esa es la segunda milla. Lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hay un testimonio, más adelante lo voy a contar si es que puedo contarlo, porque se han hecho lazos de amistad en carretera. Hoy es peligroso pararse en carretera y brindarle la ayuda a alguien que está pidiendo ayuda. Y uno va manejando y uno dice, no, es que ya ni se sabe. Como si uno fuera empresario, que nos van a secuestrar y nos van a quitar. No sé qué pensamos, ¿no? Pero ya ni se sabe, decimos. Con esto del
La maldad ya ni se sabe. No sabemos si es verdad que están necesitando ayuda, pero mejor vámonos. Y pasamos de largo, siendo levitas, siendo sacerdotes, siendo cristianos. No le ayudamos al prójimo. Pero cuando alguien se atreve a ayudar y lo hace con la segunda milla, seguro estoy que Dios lo va a recompensar. Mire, la palabra de Dios dice que el que presta al pobre, ¿a quién le presta? ¿Sí sabía o no? El que presta al pobre le presta a Dios. ¿Alguien le quiere prestar a Dios? Aquí hay un pobre, levanto mi mano. Al final me acerco entonces, hermano. Pero el que presta al pobre, a Dios le presta. Y Dios no se queda con nada. La primera milla entonces, hermanos, es obligatoria. Lucas capítulo 17, verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. A mí me gusta cómo enseñaba Jesús. Jesús enseñaba con parábolas y con un léxico y un diccionario muy bueno. Y decía, porque el contexto de esta parábola está: si tu patrón te dice, ¿sabes qué? Voy a salir fuera de la ciudad, pero me cortas todo el pasto, me limpias y me trapeas el lugar, yo voy a regresar. Y cuando él regresa, dice, y te ve que limpiaste, cortaste el pasto, hiciste el aseo en la casa. Dice, no te dice, hey, siéntate conmigo a cenar, sino que te dice, prepárame la cena. Ceno yo y después cenas tú. Y entonces Jesús termina diciendo, así también vosotros, o sea, les dice a sus discípulos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. ¿Por qué? Pues lo que debíamos hacer es lo único que hicimos. Como cuando tú le dices a alguien, oye, sí, te puedes bajar la botella que está allá atrás. Y viene el hermano y saca la botella, que no sé quién la dejó aquí. Y saca la botella, pero allá hay otra botella. Y no sacó la otra. Ese siervo es un siervo inútil, porque solamente hizo lo que se le pidió. Imagínese cuando un trabajador le dice, el hermano Ciro o cualquier otro obrero le dice, oye, si me haces la mezcla, por favor, voy a salir rápido, mira que mi hijo entra a clases y ahora tengo que ver en qué salón va a ir, y en lo que yo regreso ya está la mezcla. Pero cuando tú regresas, ya el trabajador ya está intentando pegar tabique, y tú te das cuenta y dices, wow, pues sí lo está haciendo muy bien. Ese no es un siervo inútil, porque no solamente hizo la mezcla, sino que está intentando ir a la segunda milla. Lo que Dios está diciendo a través de esta palabra es de que no solamente nos debemos de conformar con las reuniones de miércoles, de viernes, de jueves y de lo que tenemos que hacer, porque si hacemos eso, apenas llegamos a siervos inútiles. La pregunta entonces, yo que no vengo los jueves, yo que me doy de vacaciones el día viernes porque no me gusta venir los viernes, ¿cómo me considera Dios? Y todos tenemos esa versión de no sé qué Biblia. Ni modo que Dios se enoje con que yo falte un día. ¿O a poco, si viene Dios, me voy a quedar nada más porque no fui hoy? Siervo inútil eres, porque ni la primera milla estás recorriendo. Tú tienes que ir más allá. Tenemos que ir más allá. La segunda milla, lo que Dios quiere de nosotros
es el extra. Jesús dejó un buen ejemplo y Jesús agarró a los hombres del vulgo. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que no tenían profesión, aquellos que no tenían a la mejor letra en su mente, aquellos que eran pescadores y que solamente de esa manera podían sobrevivir, aunque eran empresarios en la pesca, pero no tenían conocimiento intelectual. Y le dijo: ven y sígueme. Y agarró al otro y le dijo: ven y sígueme. Y después se agarró a un tranza. Y dice Álvaro: ¿seré acaso yo, Señor? Y le dijo a Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos, y le dijo: ven y sígueme. Y lo siguió también. Hey, ¿está entendiendo? Pero esos hombres ordinarios, diga conmigo ordinarios, ¿sabe qué es lo que los hace ser ordinarios? Que no han salido del extra. Son ordinarios. Ellos se conforman con 120 ganarse todos los días. Y dicen: yo soy feliz con 120. Oye, pero si te quedas otro rato más, te voy a pagar 60 pesos. No, yo soy feliz con 120. Yo no soy avaro. Yo soy feliz así. Oye, pero si te quedas otro rato más, te voy a dar otros 100. No, yo estoy bien así. La Biblia dice que tengo que estar con mi familia también. Entonces, Dios utilizó a esa gente ordinaria, gente que no tenía expectativas, gente que jamás iba a ser llamada para ocupar cargos sobresalientes. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Los subió al monte y les cambió la manera de pensar. Los subió a la escuela ministerial y les dijo: hey, si tú quieres ser seguidor mío, cambia tu mente. El apóstol Pablo nos los dijo en Romanos capítulo 12, verso 2: no te adaptes a este mundo, transforma tu mente. En la versión de Vladimir dice: formatea tu mente, resetea tu disco duro. Sí, ¿verdad? Así es. Resetea tu disco duro. Quítale toda la basura que has absorbido del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos ha enseñado algo. A ver, ¿estamos aquí? ¿Están en el mundo todavía o ya se fueron a Júpiter? El mundo nos ha enseñado algo. ¿Sabe qué es lo que nos ha enseñado? Que 5 más 2 es igual a 5 más 2 es igual a 5 más 2 es igual a 7. ¿Quién no fue a la escuela y aprendió a sumar? Y a lo mejor hasta con el abaco y puso 5 y después más 2 y empezó a contar 1, 2, sí, 7, sí, 7. Ya sé la respuesta. Pero en el reino de Dios, en la carta magna que Dios les dejó a los discípulos en el sermón del monte, 5 más 2 son 5,000. Pero no lo trate de razonar, porque su razonamiento no funciona. Jesús dijo: habrá alguien aquí que traiga comida. Le quiero dar de comer a toda esta gente, 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y un niño se acercó en su inocencia y dijo: yo aquí traigo, yo me imagino al Benja, aquí traigo mis 2 pececillos. Mire, pececillos es sinónimo de charales. O sea, pescado que se ocupa para la botana en el caldito rojo. 2 pececillos. Y Lucas dice: y 5 panecillos. ¿Sabe qué significa eso? Que los panecillos eran de lo más bajo, del pan para los pobres. Pero él dijo: estoy entendiendo la carta magna del Padre. Aquí está. Y Jesús dijo: es suficiente. Denle de comer. Yo creo que Tomás iba con el canasto y le decía: agarra. Y se quedaba viendo y decía: sí, es de verdad. Porque Tomás, hasta no ver, ¿está entendiendo eso? Qué difícil se nos hace quitarnos como piensa el mundo. Alguien me dijo:
Voy a usar otra frase, pero me dijo pastor, no me dijo pastor, me dijo, híjole, sí tengo dinero, no mucho, sí tengo, pero lo estoy ahorrando para mi vejez. Qué bueno, porque eso nos enseña el sistema de este mundo. Pero ¿quién te dijo que vas a llegar a la vejez? El sistema de este mundo, estoy usando palabras que nosotros hemos utilizado. Cada quien se rasca. Qué adoptado tiene el sistema, ¿verdad? Yo también. Cada quien que se rasque con sus propias. Y luego vas a sus mansiones que tienen y te dicen, no, brother, esta casa, brother, está evaluada por $3 millones, brother. No, pero si me amarré una tripa con la otra. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue con el cirujano para amarrarse una tripa con la otra? Eso es mentira, pero nos los tragamos. Y le decimos a la demás gente que me amarré una tripa con la otra. Eso es mentira. Pero el sistema de este mundo me está enseñando algo que no va acorde con la segunda milla. En la mañana yo le decía a la iglesia, los que subimos en la primera reunión, le dije a los hermanos, no hemos ni iniciado la primera milla, porque lo que es por obligación, ni eso cumplimos. Queremos ver cielos abiertos, gloria a Dios, amén, sí Señor. Y pensamos que con gritos, y pensamos que con saltos, y pensamos que con otras cosas vamos a abrir los cielos. No, el Señor me está diciendo, tu obligación es la primera milla, pero si tú haces la segunda milla, verás los cielos abiertos. Si tú haces la segunda milla, la milla es de la gracia. La milla es lo que yo te doy y tú lo haces con gratitud y yo te voy a recompensar. Jamás Dios se va a quedar con algo que a Él no le pertenece. Si Él ha visto que tú has hecho algo por sus pequeños, Jesús dijo, por cuanto lo habéis hecho con uno de mis pequeños, me lo habéis hecho a mí. ¿Será ladrón entonces Jesús? No. Pero entonces, ¿por qué no recibo? Porque no he aprendido a terminar mi primera milla y menos iniciar la segunda. Yo necesito dar el extra. Conviene que caminemos porque Él nos va a honrar. Conviene que nosotros caminemos el extra, porque entre más tú camines el extra, Dios más te honrará, Dios más te va a bendecir. Seguramente el cielo, los de la segunda milla recibirán el honor de haber caminado el extra. Hermanos, ¿a dónde voy? Que primeramente tengo que hacer mi obligación, mi primera milla, lo que a mí me corresponde hacer. Entonces quitémonos el cuento de andar diciendo que yo oro, que yo ayuno, que yo esto. Espérame, esa es nuestra obligación de nuestra primera milla. Lo que tú hagas después de la primera milla, dice el Señor, entra en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Tú no tienes que estarle diciendo a la gente si apoyaste o no apoyaste, cuánto diste. Tú no tienes que estar pregonando, es que yo le di al hermano Rodrigo, es que cerré mis ojos, brother, para que se comprara una guitarra más mejor, porque esa ya ni servía, pero yo le apoyé. No debemos de hacer eso. Si usted tiene en su corazón apoyar al grupo de alabanza, iré calladito, se ve más bien y Dios le va a recompensar. Porque esa es la segunda milla que nosotros tenemos que hacer. Las medallas por hacer cosas cuando nadie te ve. Dios va a darte medallas
Mira, aquí en la tierra probablemente jamás vas a ser recompensado, jamás vas a tener un título, jamás vas a tener una llamada y decir qué bueno que lavó los baños bien, hermano. Miren, me di cuenta que no había Fabuloso y usted compró Fabuloso para dejar el lugar bien oloroso, sabroso. Pero no, nos quejamos y le echa la culpa a no sé quién, Genia, no sé quién sea. Es que no se da cuenta, ya no hay Kleenex, ya no hay rollo, ya no hay eso. Cuando nosotros hacemos el extra, Dios nos va a recompensar. Mateo 6:17 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. ¿Y qué dice? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Esa es la segunda milla. Que nadie se dé cuenta que tú estás en ayuno. Si es posible, cuando ayunes no salgas, quédate en casa. Porque de repente si andas con alguien que es bien disparador y te va a decir una coca, brother, y más si sabe que tú tomas coca, y de repente tú le dices no, no puedo. Bueno, unas mantecadas, gracias, no puedo. Entonces uno que es con discernimiento de ese espíritu, ¿verdad? Un espíritu de discernimiento dice: está en ayuno. Y hace la pregunta que no deberíamos de hacer: ¿estás en ayuno, verdad, Rodrigo? Y Rodrigo dice: gloria a Dios, amén. Sí, pastor, estoy en ayuno. ¿Sabe? Un maestro me dijo: ya echaste a perder tu ayuno así. Entrégalo y ofrécelo mañana, que nadie se dé cuenta. Cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está ¿dónde? Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Apocalipsis 2:10. Ya me voy rápido porque ya terminé. No temas en nada que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Que yo te daré la corona de vida. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Yo decía hace unos días atrás en el funeral de mi papá, y yo le decía a la gente que en el cielo hay una mega biblioteca, y se llama esa biblioteca las crónicas de los pecadores, o las crónicas de Isaías. Y hay un libro que tiene mi nombre, pero también hay un libro que tiene tu nombre. Y según como nos ha enseñado la tradición popular, que cuando nosotros lleguemos al cielo, el que va a estar en la puerta, ¿quién es? ¿Verdad? Que va a estar Pedro con las llaves. Bueno, imagínese usted así, para que no le cambie yo su mentalidad. Y cuando usted llegue con Pedro, Pedro va a decir: a ver, tráeme el libro de las crónicas. ¿Qué es lo que hizo? ¿Recorrió Isaías la segunda milla o se quedó en la primera milla? Porque si recorrió la segunda, entonces pasa a mi derecha, porque ahí van a ser la sala de galardón. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Yo le quité la otra parte, dice: sea bueno o sea malo. Eclesiastés 9:10. ¿Puedes pasar, cheque? Me faltan varias citas, después te las paso. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. ¿Qué dice? Ok. Esa es la primera milla. Y la primera milla no nos demanda esfuerzo, sino solamente fuerza.
¿Está aquí? Haz lo que tú puedas hacer, hasta donde tus fuerzas te den. Es lo que está diciendo Eclesiastés. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 3. Ahorita lo pones. El apóstol Pablo, la iglesia creció tan fuerte que nosotros vemos en Hechos capítulo 6 que tuvieron que buscar a algunos discípulos más para que ayudaran a las mesas, a repartir la comida, a atender a las viudas. Y dijeron los apóstoles: y nosotros vamos a persistir en la palabra y en la oración. La iglesia creció al grado que los apóstoles tenían que recorrer dimensiones, largos viajes, y eran costosos. Entonces, en las iglesias que ya habían levantado, ponían un ofrendero y decía misión apostólica, y todos los hermanos venían y ponían su aporte para la misión apostólica. Algunos de ellos lo hicieron públicamente. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto era una iglesia muy preponderante, era muy solvente, y alguien dijo: mire, cuente conmigo cada mes con 100 denarios. Wow, 100 denarios cada mes. Y el otro dijo: pues yo no me quedo atrás, no puedo 100, pero 80 ahí estarán. Y el otro dijo: pues yo 60. Otros 40, otros 20, otros 10. Y los demás dijeron: a partir de 10, véngalo a poner aquí al misionero. Y empezaron a pedir en varias iglesias. Y los apóstoles dijeron: a Macedonia no le vamos a pedir. Ahora usted pregúnteme por qué. ¿Por qué no le pidieron a Macedonia? Porque Macedonia era una iglesia pobre. Es como si pusiéramos aquí tarifas y dijéramos: todas las misiones vamos a traer una cierta cantidad, y a la Génesis le ponemos una cantidad. No, en San Francisco no. Y a la Génesis le ponemos la misma cantidad, y alguien va a decir: no, pero es que allá no hay gente como aquí. Entonces los apóstoles dijeron: a Macedonia no le vamos a decir. Cuando los de Macedonia se enteraron, le dijeron al apóstol Pablo: ¿por qué no nos dijeron a nosotros? Nosotros queremos participar. Y el apóstol Pablo, ahora sí, el apóstol Pablo dijo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme, o sea, la primera milla. Pero ¿qué sigue después? Y aún más allá de sus fuerzas. Y se dice que de Macedonia se recogieron grandes ofrendas para sustentar los viajes misioneros. Y desde allí alguien dijo que no da el que tiene, sino el que quiere. El que ha entendido que tiene que ir la segunda milla. Alguien está en la primera milla y lo hace con esfuerzo, lo hace a la fuerza, y dice: no, es que ahí siempre dinero y siempre dinero. Ya viste, pones cajones, otros en 2 y otros nada más en 1 y otros en ninguno. Pero el que entiende que tiene que ir a la segunda milla, sabe y entiende que es la manera que Dios nos va a bendecir. Hebreos 11:34. Antes de ir ahí, sí quiero dar este testimonio. Por mucho tiempo yo preguntaba dónde estaba la clave para prosperar. Y a veces nosotros no sabemos orar, dice Santiago, oramos mal. Y mi oración era: Señor, yo no quiero mucho dinero. Me arrepiento de no haberle dicho eso. Señor, yo no quiero mucho dinero. Y me vuelvo espiritual, como dijo tu siervo Salomón: manténme del pan necesario. Y anduve preguntando, los que conocen al hermano José, le pregunté al hermano José, porque yo lo conocí cuando él llegó casi al pueblo, no tenía nada, ni casa. De la noche a la mañana
En 2 años él prosperó, hizo una casa, primero compró un terreno, hizo una casa y estaba siendo prosperado. Y yo le dije, ¿cuál es la clave? Él llorando. Mientras yo esperaba mi camión, él me dijo, no lo sé, hermano, no lo sé. Me acerqué a una mujer que también era muy preponderante y le dije, ¿cuál es la clave? Y esa mujer no se puso freno en la boca y me dijo, ¿cómo anda en sus ofrendas? Y yo le dije, wow, pues yo ofrendo 20 pesos. Y me dijo, ¿cree que con 20 pesos usted quiere cosechar como el que ofrenda 100? Pues usted cosecha sus 20 pesos. Vaya a la segunda milla, hágalo con corazón, dé más, esfuércese más. Mire lo que dice en 2 Corintios 8:3, que ellos dieron según sus fuerzas y un poquito más. Esa es la segunda milla, la que muchos de nosotros no queremos recorrer y nos quedamos. ¿Sabe? Cuando yo empecé a dar los primeros pasos de la segunda milla en esta área, porque no voy a presumir que estoy en la segunda milla en todas las áreas, cuando di el primer paso, empecé a darme cuenta que muchas veces mi cartera se quedaba con 100 pesos y era día lunes, pero Dios suplía para llegar hasta el otro día domingo, porque Dios no se queda con nada. Mientras tú camines la segunda milla, Dios siempre va a responder. Miren lo que dice Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y mire qué dice. A ver, dígalo en voz alta. Yo eso no lo sabía. Sacaron fuerzas de debilidad. Quiere decir que ellos eran débiles. Pero cuando ellos eran débiles, Dios les dio una palabra al apóstol Pablo: cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. La iglesia sabe lo acontecido, lo que acabamos de pasar como familia. Y yo le decía al Señor, yo no puedo llorar. Y cuando yo lloraba, se acercaba gente y me decía, no llores, sé fuerte, no llores. ¿Qué va a decir la gente que está viéndote? Y me acordaba de la predicación de 8 días antes: resiste, eres una lámpara. Y tenía que venir a ciertos lugares y sacar fuerza en medio de mi debilidad. Ahora yo le puedo decir con autoridad, sí se puede. Sí se puede. Cuando tú das la segunda milla, sí se puede, porque en la segunda milla ya no es por obligación, es por amor, es por gratitud, es por gracia. No vas solo, Dios va contigo. Tú tienes que caminar la segunda milla, tienes que ir más allá de tus fuerzas, tienes que ir más allá de tu debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 2 Corintios dice, y yo con el mayor placer. Miren lo que está diciendo Pablo. Subraya esa parte, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque, vea, porque amando más, yo sea amado menos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tirado la toalla? ¿Saben por qué? Ni me agradeció. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Y no me dio las gracias. Yo no soy su tonto. Pero el apóstol Pablo dice, yo gastaré lo que es mío, y aún mi propia vida gastaré, aunque amando más, yo sea amado menos. Eso es la segunda milla. Primera de Tesalonicenses 4:10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia,
Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello. ¿Qué dice? Más y más. O sea, tu primera milla, tu segunda milla. Segunda de Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo, ¿qué dice? Abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios. Si en esta tarde Dios nos está invitando a dar la segunda milla, es porque Él está viendo en ti lo que Él te va a recompensar. Los grandes empresarios no empezaron con sus grandes empresas. ¿Sabe? El dueño de la franquicia McDonald's, ¿sabe cómo empezó? Vendiendo McDonald's en un carrito. Pasó alguien y le dijo: escógete un color. Y él dijo: rojo y amarillo. Ahora la M de McDonald's, porque es su apellido, la vamos a hacer de esa manera y va a ser llamativa. Y empezó a vender muchas hamburguesas. Se puso su tienda más grande, después hizo franquicia, que hasta el día de hoy aquí en Iguala tenemos McDonald's. Pero ¿sabe? Él quiso ir la segunda milla. ¿Por qué te vas a divorciar? ¿No estás dispuesto a dar la segunda milla? Aunque ya no hay amor en la casa. Dios está diciendo: da la segunda milla. Ya estás cansado de hacer cosas sin recibir nada a cambio. Dios dice: da la segunda milla. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Póngase de pie, iglesia. No te canses de hacer el bien. Hace unos días sonó mi celular. Yo tengo conexión con Júpiter y allá hay un amigo en Júpiter. Me habló y me dijo: tengo esa necesidad, Isaías. Y cuando yo recibí la llamada y terminé la llamada, yo dije esto: ¿por qué me busca? Ya lo ayudé muchas veces. Él está abusando de mí ya. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que yo soy beneficencia pública y que tengo que ayudar a toda la gente que venga a mí. No, ya me cansé. Pero el Señor me dijo: la segunda milla. Y alguien me decía, otra voz: pero te está viendo la cara. Y Dios me volvió a decir: la segunda milla. No te canses de hacer el bien. Yo quiero decirle a la iglesia que no se canse de hacer el bien. Que en esta tarde usted y yo salgamos con esa perspectiva y con esa necesidad de ayudar a alguien y decir: Señor, ponme a quien yo tengo que ayudar. ¿Quién será mi prójimo? ¿Quién será mi prójimo para que yo le ayude como un buen samaritano? No solamente voy a vendar sus heridas, no solamente voy a curar sus heridas, sino que lo llevaré y haré todo lo necesario y haré el extra
Porque mi recompensa no está en la tierra, mi recompensa está en el cielo.